Hola, bienvenido a tu podcast El Templo para el Conocimiento, donde lo único que sabemos es que no sabemos nada, justamente lo necesario para iniciar tu crecimiento personal. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su podcast El Templo para el Conocimiento, donde lo único que sabemos es que no sabemos nada. justamente lo necesario para iniciar tu crecimiento personal. Un espacio abierto para compartir ideas y experiencias que puedan ser de ayuda para todas las personas interesadas en su desarrollo personal. Y en esta ocasión nos encontramos muy emocionados de traerles un episodio nuevo donde hablaremos cómo el enfoque puede ser una herramienta fundamental en el camino hacia tus metas y tus logros. En un mundo lleno de distracciones y demandas constantes de nuestra atención, aprender a canalizar nuestros esfuerzos y energía de manera efectiva marcarán una gran diferencia entre el éxito y la mediocridad. ¿Y qué te parece, Rafa, si comenzamos definiendo como cada podcast lo que viene siendo la palabra enfoque? Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco sobre el origen de esta palabra, verdad? En el caso de enfoque o enfocarse, es una forma del verbo enfocar, que se utiliza para expresar la acción de dirigir la atención o concentrarse en algo en específico. Por ejemplo, cuando una persona se enfoca, pone todos sus esfuerzos e intenciones en algo en particular, evitando distracciones y manteniendo su atención centrada en lo que es importante. El enfoque para alcanzar las metas y los objetivos se basa en establecer metas claras, Eric, en enfocarse en ellas y en tomar medidas concretas para alcanzarlas. Si tú pones todo tu esfuerzo, si tú pones toda tu visión, todas tus habilidades en unas metas en específico, puedes alcanzar más fácilmente el éxito. Pero, ¿qué te parece, Eric, si empezamos hablando de unos puntos clave ah, para que podemos utilizar exactamente para eso, para aprender a enfocarnos de manera más eficaz? Como por ejemplo, establecer metas específicas. Como ya comentaba, definir claramente lo que quieres lograr y asegurarte de que tus objetivos sean medibles y alcanzables. Por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, ¿qué es lo primero que tienes tú que hacer? Medirte, ¿verdad? Saber cuánto estás pesando actualmente, cuánto es lo que necesitas bajar. Allí está tu meta. Por un decir, yo peso a 80 kilos y mi peso correcto debe de ser, ¿qué te parecen? 70 kilos. Tengo 10 kilos de más. Ya tengo dos de los datos que yo necesito para empezar a trabajar en ese cambio, ¿verdad? Tengo lo que es los kilos que necesito perder, sé dónde empezar y cómo terminar. Pero después de eso, después de tener la meta específica, Eric, ¿qué es lo que vendríamos a hacer? Pues como ya hemos hablado en otros podcasts anteriores, Rafa, bien importante, ya que estableciste qué es lo que quieres lograr o cuál es esa meta, es bien importante que crees o diseñes un plan de acción. Un plan detallado que te indique cómo vas a lograr esas metas. Dividirlo en diferentes pasos, para poder saber qué acciones necesitas tomar y de esa forma, tener algo escrito, algo que tú vayas siguiendo en diferentes pasos para no perderte en el camino. También otra cosa bien importante, Rafa, y Ajá, que es otro de los puntos claves, es aprender a definir tus prioridades. Definir ajá, cuáles son las cosas que realmente son importantes. Y también puede aplicar aquí el que aprendamos a llevar una agenda. También aprender a rechazar o a decir no a ciertas cosas, porque si no sabemos cuáles son nuestras prioridades, Rafa, por ejemplo, ahorita tú ponías el ejemplo del bajar de peso.
Ajá, Podríamos decir que si dentro de nuestro plan de acción tenemos el ir al gimnasio, vamos a decir en la tarde, después de tu trabajo, después de la escuela, vamos a decir que a las 7 de la tarde. Pero si tú no tienes definido que esa es una prioridad para ti, posiblemente llegas a las 7 de la tarde, de repente llega un amigo y te invita a, no sé, a comer o a ir al cine o a hacer otra cosa. Entonces, tú fácilmente, si no tienes definido cuál es tu prioridad, quizás el bajar de peso sea una prioridad para ti porque te quieres ver mejor, porque quieres estar de alguna forma más saludable, pero si no está definido como una prioridad, pues te vas a ir al cine y nunca vas a lograr esa meta que tú tenías de bajar de peso. Ahora, ¿por qué también es importante llevar una agenda, Rafa? Porque de esa manera tú vas a tener en tu calendario, ya sea que tú lo tengas de forma física o hoy en día ya tenemos la tecnología donde podemos tener donde podemos tener acceso de manera inmediata en nuestras manos. Esa agenda donde tenemos qué vamos a hacer cada día y qué vamos a hacer durante ese día en varios pasos y en diferentes horarios. Ahora, otra de las cosas aquí, Rafa, de aprender a saber rechazar. Y esta es una de las cosas que yo tengo que aprender y trabajar, Rafa, porque de repente a mí me cuesta decir que no cuando alguien me pregunta por algo. Pero a veces esos son cosas que nos pueden desenfocar o nos pueden desviar de nuestro camino. Vamos a seguir con el ejemplo de bajar de peso. Y otra vez, como decía ahorita, si alguien llega y me invita al cine, a lo mejor a mí se me hace difícil decir que no. Pero si yo me voy ahí con ese amigo, pues sí, me voy a divertir o lo que sea, pero me está desviando de lograr mis metas. Entonces uno tiene que aprender a saber qué son las cosas importantes, a saber decir que no, cuando es necesario decir que no. Y la importancia de la agenda es para saber, pues bueno, ahorita no puedo ir contigo porque en mi agenda tengo a las 7 ir al gimnasio, pero ¿qué te parece el sábado a las 8 de la noche? Tengo un espacio abierto, podemos hacerlo en ese momento. Entonces, no es de que vas a dejar de hacer las cosas, sino simplemente le vas a dar prioridad a las cosas que son realmente importantes. ¿Qué sería otro punto clave, Rafa? me gustaría ampliarte un poco más lo que estás comentando sobre el decir que no, porque pienso yo que no solamente se trata de otras personas, sino hasta de ti mismo. Como por ejemplo, llegas a tu casa, estás listo, tú creyendo, queriendo tener esta pérdida de peso y listo ya para ir al gimnasio, salirte a correr y estás cansado, llegas y ¿qué es lo que encuentras en tu hogar? El sillón, ¿verdad? Y enfrente que tienes la televisión. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay veces que no tenemos esa fuerza de decirnos a nosotros mismos no. Tú tienes un objetivo, tú tienes que bajar de peso por tu salud. Es algo que te va a beneficiar. Y normalmente, lo digo en personal, me cuesta trabajo decirle que no a una tarde de película, ¿verdad? Y pues allí es en donde entra también la importancia de decirnos que no hasta nosotros mismos, ¿verdad? Y también yo sé que cuesta trabajo también a nosotros decirnos que no. Algo que nos puede ayudar es mantener la motivación. ¿A qué me refiero? Encontrar formas en las cuales nosotros sigamos comprometidos con las metas que hemos puesto, como por ejemplo, continuando con el ejemplo de la pérdida de peso, poder decirnos, ok, si tú te paras todos los días a correr, quemas cierta cantidad de calorías a la semana y al final de la semana puedes darte, no sé, por un decir, 2 tacos o quizás una media rebanada de pastel. Algo que te guste, que tú disfrutes, ¿verdad? Como tú fuiste, ah, hiciste lo que tenías que hacer durante la semana,
puedes darte ese pequeño gusto que te haga sentirte motivado, por ejemplo, ¿verdad? O por qué no decirte a ti mismo, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo todo esto porque quieres lucir mejor en las próximas vacaciones. Puedes hacer pequeñas cosas, ¿verdad? Celebrar esos pequeños logros. Y también, como ya hemos comentado en algún otro de nuestros podcasts, el rodearte de personas positivas. Tal vez personas que al igual que tú están en esa lucha, por continuando con el ejemplo, personas que están yendo también al gimnasio, que están corriendo o que están haciendo, por ejemplo, dieta. Entre unos y otros, ¿sabes qué? Hoy me preparé pechuga asada y vegetales al vapor y me quedaron muy ricos. ¿Por qué no les agregas un poco de pimienta para que a ti también te sepan igual de ricos como yo me los preparé? Ese tipo de ambiente, ese tipo de retroalimentación nos ayudan a mantenernos en ese enfoque, ¿verdad, Eric? También pienso yo, ¿me ibas a comentar algo? No, sí, sí, iba a agregar definitivamente el rodearte de ese tipo de personas y pues aporta mucho a que te mantengas enfocado y yo creo que hoy en día cada vez es mucho más fácil, Rafa, porque antes yo creo que podríamos decir que era más difícil encontrarte con personas que piensen o estén tratando de hacer cosas que tú quieres lograr, pero hoy en día te puedes encontrar grupos de Facebook, puedes encontrar amigos en todos lados a la distancia que pues uno a otro se pueden estar motivando y también de alguna forma si ves que tu compañero se está empezando a desenfocar, pues él te puede ayudarte a que te vuelvas a enfocar o viceversa. Entonces esa es la importancia también de rodearte de esas personas. Cierto, muy cierto. Y también hay que pensar en algo, hay que estar revisando que lo que estemos haciendo nos sirva completamente, ¿verdad? A hacer una evaluación de cómo vamos progresando, cuántas libras he perdido o kilos, cuántos kilos he estado perdiendo durante esta semana, a hacer ajustes si es necesario. ¿A qué me refiero esto? No, pues ese pastelito que me comí la semana pasada. Tal vez esta semana, en lugar de un pastelito, pueda comprarme alguna otra cosa con menos calorías, ¿verdad? Que de igual manera lo pueda disfrutar. También podemos hacer todas estas evaluaciones, a pedirle a alguna persona que también nos ayude en eso, que nos pueda decir, oye, ¿sabes qué? Yo noto que tal vez necesitas correr un poco más, otros 5 o 10 minutos más, cosas que nos sirvan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos algo, Eric? ¿Por qué no hablar sobre cómo el enfoque ha ayudado, no tanto en lo personal, sino en el progreso de la humanidad? Por ejemplo, pensar en un hecho histórico en donde al utilizar el enfoque, nos ayudó. ¿Qué se te ocurre a ti, Ed? Sí, Rafa, pues yo creo que ahorita hemos estado poniendo muchos ejemplos sobre el bajar de peso, pero realmente estos son puntos claves que son aplicables a cualquier área de la vida o cualquier meta o cualquier propósito que uno quiera lograr. Y de hecho aquí tengo un dato histórico que quiero compartirles en este podcast. Es sobre el Apolo 11 que fue en el año de 1969. Era en un momento de los más decisivos de ese logro histórico que fue exactamente el 11 de julio. Gracias a una intensa preparación, un enfoque meticuloso en los detalles y una cuidadosa planificación, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pudieron aterrizar en la superficie lunar mientras Michael Collins permanecía en órbita alrededor de la Luna.
Este hecho histórico, Rafa, fue un resultado de muchos años de investigación, de Ujú. muchas pruebas, mucho desarrollo de tecnologías innovadoras. La NASA se centró en superar desafíos técnicos como el desarrollo de cohetes potentes, el diseño de naves espaciales capaces de llevar a los astronautas de una manera segura a la Luna y también la creación de trajes espaciales que pudieran proteger a los astronautas en un entorno hostil. Además, el enfoque en la formación de los astronautas fue primordial porque se llevaron distintos entrenamientos extensivos en simuladores espaciales para prepararlos ante situaciones de emergencia, por si pudieran llegar a suceder situaciones de emergencia ya estando allá en el espacio, para que ellos pudieran operar eficientemente bajo esas condiciones de la gravedad reducida. Entonces, si imagínate, Rafa, que ellos no hubieran estado enfocados en ese proyecto, que no se hubieran preparado los astronautas, que no hubieran tenido ese tipo de entrenamientos, esa investigación, yo creo que ahorita todavía no hubiera nadie que hubiera llegado a la Luna. Entonces, por eso es la importancia de enfocarse. Y no solo enfocarse, sino ser constantes en ese entrenamiento, porque imagínate que de repente un astronauta está entrenando y de repente se le ocurre irse de parranda, pues se desenfoca, su mente se va a otro lado, quizás él ya estaba preparándose semanas antes con una dieta adecuada para ese viaje y al irse allá se va de fiesta, se toma algunas cervezas, come comidas que a lo mejor no le van a afectar su peso, y peor aún si consume algunas drogas, ya cuando regrese y quiera volver a retomar, va a ser más difícil poder volver a entrar en ese estado de preparación que ya había desarrollado semanas antes. Entonces, es bien importante enfocarse y no perder el enfoque para que todo pueda ser un éxito. Sí, sí, mira, fíjate que justamente estaba pensando en eso, sí. No sé, la NASA, por ejemplo, no se hubiera enfocado en realizar todas estas pruebas, estas tecnologías que inventaron, porque técnicamente fue lo que hicieron, inventar nuevas tecnologías. ¿Qué hubiese pasado? Pues, por ejemplo, no pudiéramos ahorita estar grabando esto, no pudiéramos estarnos comunicando, todavía tendríamos que estar, llevando y trayendo cartas en todos lados. ¿A qué me refiero? Todo esto de los viajes espaciales no fue nada más para ver quién llegaba primero a la luna como tal, ¿verdad? Sino que fue esta carrera que ya viene siendo después los satélites, las comunicaciones globales, todo este tipo de cosas, hasta eh, satélites que digamos que ya hasta se pueden utilizar como armas, ¿verdad? Imagínate que nunca hubiera pasado todo esto, no tendríamos todas estas tecnologías ayudándonos, ¿verdad? Y pienso yo que deberíamos de tocar también el punto o los puntos de qué pasaría, Eric, si nosotros no nos enfocáramos. Y pues podría tener un impacto fuerte en varios aspectos, ¿verdad? Tanto de la vida personal como de la profesional. Como por ejemplo, tal vez la baja productividad. Ah, puede afectar a las personas. Si alguien no puede concentrarse en una tarea o en un proyecto, puede perder el tiempo y energía en distracciones y actividades que no le van a dejar nada, y puede ser retrasos para su trabajo, el incumplimiento de plazos, la pérdida de contratos, o simplemente que lo que tú estás haciendo en este momento no lo estás haciendo bien, estás haciendo otra cosa y no te enfocas y haces como se dice coloquialmente, haces las cosas con las patas, ¿verdad? No haces nada bien. Y pues pues, ¿qué más queda que eso habla mal de ti, verdad? ¿Qué opinas tú, Eric? ¿Qué otra cosa nos puede llegar a pasar
si nosotros no desarrollamos el enfoque. No, pues obviamente cuando uno pierde el enfoque, Rafa, si teníamos ciertas metas, posiblemente esas metas no se logren. Pudiéramos poner un ejemplo de alguien que trabaja en ventas. Ya ponía en un episodio pasado a alguien que se dedica a vender carros. Si él tenía la meta de ese mes ganarse algún bono, pero las primeras semanas él se desenfocó, luego se fue de fiesta, se fue con los amigos y quizás ya la última semana quiere lograr esa meta, pues quizás le sea mucho más difícil y posiblemente y las probabilidades de lograrlo sean mínimas o sean más bajas. Entonces, el desenfocarnos nos aumenta las posibilidades de no lograr nuestros objetivos. También algo que nos puede causar el desenfoque es que nos puede causar mucho estrés y mucha ansiedad, porque siguiendo con este ejemplo de este vendedor de autos, imagínate ya las 3 semanas se fue de fiesta y la última semana que quiere pues activarse y generar esas ventas para poder ganarse ese bono, quizás él anda con mucha más estrés, quizás vea a los compañeros que a lo mejor ellos sí estuvieron enfocados, ellos sí están haciendo las ventas adecuadas o los números Ajá. que les solicitaron para poder llevarse ese bono. Y esta persona a lo mejor, pues en los últimos días, tratando de hacer todo lo que no hizo en semanas anteriores, cuando él estaba desenfocado, pues le crea ese estrés, esa ansiedad, que a veces hasta puede ser algo que nos pueda llegar terriblemente a la salud, porque el estrés saben que es una de las principales razones de muchas de las enfermedades. También es el desenfocarnos puede afectarnos a que luego quieramos intentar hacer diferentes cosas a la misma vez, que también eso nos lleva a que cuando uno no se enfoca en una sola cosa, no hace las cosas bien, o si las hace de mal manera o de mala calidad. ¿Y qué más pudiera afectarnos, Rafa? Pienso yo que también tal vez el tomar alguna decisión. ¿A qué me refiero? Si tú no estás enfocado, como por ejemplo cuando vas manejando, quiero utilizar ese ejemplo, enfocado en el camino o por ejemplo en el GPS, en las direcciones que te va mandando, y llega un momento en el que por falta de esa información no vas a saber en qué calle dar la vuelta, ¿verdad? Entonces, pues llega un momento en que tal vez te encuentres con alguna encrucijada y tú no sepas por qué lado te estuvo marcando el GPS, y fue eso en base a un desenfoque, a una distracción, ¿verdad? Igual nos puede pasar en la vida misma, al no estar todo enfocado en lo que estás haciendo, en cómo estás viviendo o en lo que quieres lograr, y no vas a poder tomar una buena decisión. Te falta información, ¿verdad? Escuché por ahí una frase que dice: una decisión no informada no puede llamarse decisión. Si tú no tienes la información suficiente, no es una decisión, simplemente estás eligiendo al azar. Y pues, ¿qué puede llegar a pasar eso? Pues también te puede llegar a afectar en tus relaciones, porque también, no te concentras tal vez en una conversación, ya sea algo que te esté diciendo tu jefe o tu mamá, tu papá, tu pareja, algo que te estén pidiendo, y después te preguntan de rato: oye, ¿hiciste lo que te pedí? Pues, ¿qué me pediste? No me acuerdo, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasa? Pues afecta la comunicación, afecta la confianza que esta persona había puesto en ti para algo. ¿Qué tal si lo que esa persona necesitaba que tú hicieras era algo importante para ella y tú simplemente al no estar enfocado, al no hacerle caso, al no prestarle atención, ni siquiera sabes qué es lo que te estaba pidiendo, ¿verdad? Por eso, pues puedes llegar a tener ese tipo de dificultades para establecer conexiones. Pienso también, Eric, que pues si no te enfocas en lo personal,
no avanzas, así de simple, no avanzas. Cuando no te enfocas en tu crecimiento personal o en desarrollar, nuevas habilidades, es muy difícil que puedas, adquirir algún conocimiento nuevo, ¿verdad? O mejorar alguna habilidad que tú tienes. Si, por ejemplo, tú eres bueno jugando fútbol y lo hemos visto en casos como, por ejemplo, el basquetbolista, basquetbolista, afroamericano, muy bueno, Michael Jordan, no recordaba el nombre. Él era muy buen jugador, pero ¿qué fue lo que pasó? Que llegó un momento en el que él dijo: "¿Sabes qué? Pues yo ya me aburrí de estar jugando basquetbol, me voy a ir a jugar béisbol, si no me equivoco". Y él pensaba que iba a ser, igual de fácil, ¿no? Pensaba que tal vez con las habilidades del básquetbol iba a poder, triunfar acá. ¿Qué fue lo que pasó? Que, pues, no, fue un fracaso, ya que no, pues, no tenía lo que él requería. Aparte, al estarse, desenfocando de lo que era su habilidad nata, que era el jugar basquetbol, pues, fue perdiendo condición. Cuando quiso retomarlo, pues, ya no fue igual. Perdió la condición, la gente perdió la confianza en él y, pues, ya no tuvo el gran éxito que él tenía antes, ¿verdad? Pienso yo que tal vez se frustró o se sintió ya estancado, ¿verdad? ¿Qué opinas tú, Ed? Sí, Rafa, pues es definitivamente el estar enfocado es fundamental para nuestro crecimiento personal y para poder desarrollar más habilidades, porque pues como decías, Michael Jordan tuvo ese desenfoque donde quiso intentar algo diferente, algo que pues no era algo que a lo mejor él realmente quería hacer, pero por ese desenfoque quizás hasta descuidó esa carrera que ya tenía él como basquetbolista. Y Exacto. eso le quiero pensar yo, no sé exactamente su historia, pero quiero pensar yo que le trajo consecuencias negativas, tanto monetarias, tanto en su fama, porque gente ya no creía tanto en él, como también a lo mejor en su vida personal con sus círculos cercanos. Quizás al tener ese desenfoque, él bajó su autoestima, ya pudo haber tenido alguna frustración que de alguna forma él la demostraba con su familia y pues tarde que temprano eso termina afectando a todos. Por eso pues es bien importante mantenernos enfocados. Y un ejemplo que podemos eh, poner también, Rafa, es esas carreras de caballos, ¿no? Que ves que regularmente ellos, para esa carrera, ellos les ponen unas cositas que les cubren sus ojos, para que ellos no puedan ver a ningún otro lado más que hacia donde van, hacia enfrente. La vista periférica, ¿verdad? Vista periférica, tú, exactamente como lo dijiste. Porque imagínate, ese caballo va corriendo a altas velocidades y de repente ve a uno de los asistentes que están viendo esa carrera y que haga alguna locura, que vamos a decir que trae una peluca roja, un Ujú. payaso. Pues esa puede ser una pequeña distracción para ese caballo que puede llevarlo a perder esa carrera. Entonces, Sí, exactamente. hay que buscar, ¿cómo se le llamará a esas cosas que tienen los caballos? Me imagino que debe tener un nombre, ¿no? Pero vamos a decirle que los visores. Entonces, hay que buscar nuestros visores para que podamos mantener ese enfoque. Sí, sí, la verdad que sí, debemos de estar, enfocados en lo que hacemos. Hay una frase, yo trabajé mucho tiempo en industria, en las fábricas o maquilas, no sé cómo las conozcan, y se escuchaba que la mayoría de los accidentes que pasaban, era a causa de eso, de no estar enfocado. Escuchaba yo mucho la frase: "Mente y ojos en la tarea es la respuesta para evitar los accidentes". Era lo que te estaban diciendo, que te enfocaras, que te pusieras, al pendiente de lo que estabas haciendo, ¿cierto?
cuánto accidente no hay con máquinas grandes, tornos, fresadoras, todo este tipo de maquinaria en las cuales las personas hasta pierden la vida por el simple hecho de un descuido. Eh, por ejemplo, este ya es una anécdota que a mí me tocó escuchar de una persona que trabajó durante muchos años en una de las fábricas en las que yo trabajé. Ujú. Él era una persona de mantenimiento y am, eran unas bandas grandes que estaban así a lo largo, eran grandísimas, 7, 8 metros, eran estas bandas. Para que la banda no se saliera de su posición, utilizaban unos rodillos ajustadores. Una de esas bandas empezó a fallar. Estos rodillos eran grandes, estaban por la parte de abajo de las bandas, ¿verdad? Entonces, le hablaron a esta persona de mantenimiento, muchos años, todo, y esta persona, se asoma por debajo, alguien chifla, él se descuida y cuando voltea, uno de estos pistones le apachurró la cabeza. La persona perdió la vida. Fue un accidente muy grave y fue a causa de un chiflido. De ahí fue que se empezó a prohibir muchísimas cosas. De hecho, me recuerdo yo que se les pidió a las personas que trabajaban en esta área que utilizaran unas especies de audífonos que evitaban este tipo de sonidos para que no hubiera tanta distracción. Te permitía escuchar la voz, por ejemplo, pero ya sonidos así no se escuchaban muy bien. Me acuerdo porque yo una vez me tocó utilizar uno de ellos, ¿verdad? Y aquí es, por ejemplo, un mal ejemplo o un ejemplo de cuando tú pierdes un enfoque, ¿verdad? Pero ahora me gustaría hacer lo contrario. ¿Qué tal contarles, como ya saben, la parte de las historias es algo que se me da muy bien, contarles, dos historias que traigo por allí. Y me gustaría empezar, por ejemplo, con la historia de Anthony. Anthony era un joven que soñaba con convertirse en un escritor, ¿verdad? Tenía muchas ideas para novelas, cuentos y poemas, pero se sentía abrumado por la cantidad de opciones. No sabía por dónde empezar, no sabía qué elegir. Se dispersaba en diferentes direcciones, no sabía escoger una, no sabía si el cuento, no sabía si la novela, no sabía si el poema. Un día Anthony conoció a un autor exitoso, le tocó ir a un evento grande donde se presentaron algunos libros y encontró a este autor. Le pidió un consejo y este autor le dijo: si tú quieres lograr tus sueños, debes enfocarte en una idea a la vez y trabajar en ella hasta el final. Allí fue cuando Anthony se quedó pensando, ok, voy a enfocarme en escribir una novela. Le dedicó el tiempo que necesitó. Todos los días le dedicó 15 minutos a estar escribiendo diarios esta novela. A veces sentía las ganas de convertirla en un cuento, en algunas otras ocasiones se inspiraba tanto que quería escribir un poema, pero recordaba el consejo: enfócate en una idea a la vez y trabaja en ella hasta el final. Entonces, siguió trabajando en esta novela y evitó cualquier bloqueo, evitó cualquier distracción. ¿Cuál fue el resultado? Que su novela se publicó. Terminó esta novela, fue publicada y se convirtió en un éxito, ¿verdad? Ah, es algo muy, muy interesante el escuchar este tipo de historias. Por ejemplo, quisiera hablarles de la segunda historia, ¿verdad? Una persona que se llama María tiene el deseo de comenzar su propio negocio, el negocio de la repostería. El problema es que María trabaja a tiempo completo y tiene otras responsabilidades personales, como por ejemplo sus hijos, el hogar, su tiempo con su esposo, todo esto, ¿verdad? A pesar de eso, María se da cuenta de que si quiere hacer realidad su sueño, necesita enfocarse en su meta y establecer prioridades. Así que toma la decisión
de todas las noches después del trabajo y los fines de semana aprender y practicar sobre la repostería, a desarrollar una receta, practicar sus habilidades de cocina. Pasó el tiempo, fue pasando el tiempo y María se vuelve increíblemente hábil en la repostería y su pasión por el negocio, ese negocio, crece aún más. Finalmente, su enfoque constante y su dedicación la llevó a tener suficiente confianza para abrir su propio negocio de repostería, convirtiendo en realidad su sueño. ¿Cómo ves, Eric? El ejemplo de estas dos personas parece algo tal vez inventado, pero si te quedas tú pensándolo un poco, son historias que pasan en la realidad. Cuando tú tomas la decisión de enfocarte en algo y trabajas en ello, eso tiene un resultado positivo. ¿O no es así, Eric? Definitivamente, Rafa, porque solo quisiera decir a las personas que nos están escuchando, solo pónganse a imaginar aquel pequeño fracaso que tuvieron y estoy seguro que fue debido a un desenfoque que tuvieron. Solo analícenlo, reflexiónenlo y se darán cuenta que fue debido a un punto que se desenfocaron, perdieron el enfoque. Más sin embargo, si ustedes se hubieran mantenido enfocados, estoy seguro que ese no hubiera sido un fracaso, sino hubiera sido un logro hecho realidad, algún sueño, alguna meta que hubieran hecho realidad. Y pues bueno, Rafa, tú ya contaste tus historias, ahora yo quiero compartirle algunas de las frases que traigo por aquí. Y fíjate, encontré estas frases, Rafa, que me parecieron interesantes. Una de ellas dice, el enfoque es lo que distingue a los que tienen éxito de los que no lo tienen. No puedes lograr grandes cosas si te dispersas en demasiadas direcciones. Esta es una frase de Jack Canfield. Otra frase que también me pareció interesante es de alguien anónimo. Dice, el enfoque es como un láser que te guía hacia tus metas. Sin él te sentirás perdido y descubrirás que el éxito se aleja cada vez. Es lo que veníamos diciendo. Si pierdes el enfoque, pues cada vez las posibilidades de que no logres esa meta va aumentando. Y por último, quiero compartir otra frase más que no sé si sea de alguien anónimo, pero yo ahí la modifiqué un poquito, pero dice, no existen personas desmotivadas, existen personas que en algún punto perdieron el enfoque. Así es que si te sientes desmotivado es posiblemente porque perdiste tu enfoque. Así es que hay que enfocarnos nuevamente. Recuerden que el fracaso no está en no lograr alguna meta, sino el fracaso está en no tener una meta que lograr. Entonces, si en este momento estás desenfocado es posiblemente por 3 razones. Quizás no tienes bien claro cuál es tu meta. Ajá. Y si no tienes bien claro cuál es tu meta, posiblemente no has creado ese plan de acción. Y si no has creado ese plan de acción, posiblemente no sabes cuáles son tus prioridades. Y si no sabes cuáles son tus prioridades, pues estás perdido en el mundo. En pocas palabras, desenfocado. Cierto, muy cierto, Eric. Y pues este podcast está terminando, ¿verdad? No sin antes hacer un pequeño llamado a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de los audios, que compartan esta información con sus seres queridos, ¿verdad? Siempre hay alguien que necesita aprender algo nuevo o en este caso una motivación para enfocarse en sus metas, ¿cierto? Que no se pierdan en ese camino. Así que pues ayúdenos compartiendo este video. Recuerden, denle like a la campanita para que eh, YouTube les avise cuando subamos un nuevo video y compártanlo, ¿verdad, Eric?
Exacto, compártelo y no se olviden de ahí dejarnos un comentario sobre qué piensan de este tema, si creen que en algún punto ustedes se desenfocaron y qué hicieron para volverse a reenfocar. ¿Y qué te parece, Rafa, si nos despedimos, no sin antes decirles que están en el templo para el conocimiento, donde Lo único que sabemos es que no sabemos nada. justamente Justamente lo lo necesario. necesario para iniciar tu crecimiento personal. Chao, chao.